Hoy tenemos a una criatura especial. Vamos a conocer el escarabajo rinoceronte. Aquí en República Dominicana cuenta con 3 grandes cuernos similares a los de una bestia prehistórica. Este pequeño amigo que tenemos aquí lo hemos encontrado boca arriba o patas arriba en el suelo. Ellos, cuando no pueden voltearse, que no pueden agarrarse de ninguna superficie que esté a su alrededor, como esa roca por ejemplo, no pueden girar y voltearse, lo que le impide volver a alimentarse. ¿Ves cómo está haciendo movimientos torpes en mi mano? Apenas está desentumeciendo, ya que tenía varias horas boca arriba, desde anoche de hecho. De haberlo dejado donde estaba, mira, ya se está moviendo cada vez más. Lo más probable es que hubiera muerto. ¿Por qué? Porque al quedar boca arriba así, valga la redundancia, mira, no se quiere soltar. Lo que ocurre es que se vuelve incapaz de volver a alimentarse. Por ende, posiblemente perezca. Algo que nunca había visto es que hubiera estado colgando como está este en una superficie como mi mano, por ejemplo, que es donde está ahora. No sabía que ellos podrían agarrarse así, aunque sí que tienen un buen agarre. Eso es excepcional. Mira cómo está boca abajo y no se cae, sostenido del dorso de mi mano. Este animal no tiene una boca así como con una mandíbula que te pueda hacer daño. Razón por la cual la tengo aquí con total seguridad de que no me pasará nada. Imagínate que tuviera un aguijón ahí detrás como las abejas. Afortunadamente para nosotros carece de ellos. Es llamado escarabajo rinoceronte por esos 3 cuernos gigantescos que tiene en su cabeza, los cuales utiliza para pelear contra otros machos por territorio o por una hembra. Wow, qué apariencia más impresionante tiene esta hermosa criatura perteneciente a los insectos. Estoy viendo que tiene un parásito en esa pata. Mira dónde le anda. Un animal parásito. Oh, se cayó. Ven acá, amiguito. Qué criatura más imponente. Ellos se pueden enterrar debajo de donde está esa grama, ese césped. De hecho, cuando están en etapa larvaria, se le considera más bien plagas, porque se entierra en el césped, en los cultivos, entre otros lugares donde hay madera. Está algo lento porque tenía muchas horas, como te había dicho, boca arriba, así. Cuando están así, ellos se ponen como lentos. E irónicamente es un animal que puede volar y aún no lo ha hecho. Son pocas las veces que lo vemos volando realmente. Al parecer son demasiado pesados y por ello optan por desplazarse caminando. A lo mejor. Es un escarabajo de los más grandes que he visto aquí en este país. Si no es el que más. Debajo de ese enorme caparazón brillante se encuentran sus alas. Las utiliza en situaciones específicas. Es un animal que normalmente lo vas a encontrar de noche, cuando en tu hogar llega de manera accidental y aterriza en alguna bombilla.
A él le gusta enterrarse entre las hojas o la maleza. De ahí que le llaman escarabajo a este tipo de animales, de este tipo de insectos, porque se entierran normalmente y andan debajo de las cosas. De día es poco probable que lo encuentre, salvo que esté boca arriba, como encontramos a este amiguito. Cuando está en etapa larvaria, es aún más impresionante. De hecho, ya yo lo grabé cuando estábamos investigando al respecto. Te va a salir aquí también ese contenido. Wow, que eso no es todo. La hembra no tiene esos cuernos. La manera más fácil de identificar el macho y la hembra es por sus enormes cuernos que sobresalen en los machos, así de ese modo. En la hembra no tiene eso para nada, no es así. Wow, qué enorme criatura. Hay personas que le llaman coco y dicen que hacen agujeros en los árboles en los cocos. Es lo que dicen. Mira esa pata como que no la mueve bien. Va a caer, va a caer. Todavía no se ha caído, pero se va a caer. Ya verás. Él está como algo torpe. Wow, mira, no se ha caído. Aquí tengo mi mano. Está explorando todo el lugar. Ya se advirtió del peligro y quiere retroceder aparentemente. Pero su peso evita que lo haga. Cuando ellos pelean, normalmente es encima de las ramas. Estos animales pueden escalar y es en las ramas donde pelean. Quien derriba al rival, pues se queda con el territorio y las hembras que hayan en el lugar. Así es como se sabe quién gana, porque tampoco se hacen ni que daño así con sus cuernos. Ellos solamente se empujan unos a los otros. Ven acá. Suponiendo que haya uno en esta rama, tiene que ser más gruesa, claro está. El que esté, ellos empiezan a empujarse con sus cuernos, y el que carga de la rama, pues es el perdedor. Quien se quede arriba es el ganador. Cuenta con 6 patas especializadas que le permiten adherirse a casi cualquier superficie rugosa. Puedes ver cómo tiene unas especies de garras que al parecer son sus dedos. Esto le permite sostenerse de cualquier superficie. Esto le permite adherirse de cualquier superficie de los árboles. Puedes ver aquí, mira, esa superficie es lisa. Vamos a ver, hacer la prueba aquí. ¿Ves?